Muy buenos días. Un día más estamos desde la Recoba, el cielo por Montera, en este escenario único, que siempre digo porque es verdad, en el patio central del mercado de Nuestra Señora de África. Y como siempre hago, porque las buenas costumbres no se pueden perder, voy a presentar a mis compañeras de programa. Sandra Arteaga. Buenos días. Norma González Cabrera. Buenos días. Y Manuela Betancor. Buenos días. No puedo estar mejor acompañado. Sé que soy la envidia de mucha gente. Me consta. Me llaman, me mandan WhatsApp y Invítanos al programa. ¿Y cómo lo has conseguido? Y no digo las cosas que me dicen porque quedaría... No, mejor no. Vamos al grano, venga. Acaba de salir la parte pragmática de Sandra. Vamos a ver con temperamento. Bueno, ¿sabéis una cosa que me preocupa enormemente y que nos debería preocupar a todos? Solo una. En esa cabeza inquieta, a ver. Me preocupa muchísimo cómo se está acelerando la desaparición del dinero, es decir, el empeño de las élites, élites económicas, son las élites mundiales, aquellos que están manejando los hilos del mundo, los que están manejando la Agenda 2030, el nuevo orden mundial, quieren acabar con el dinero en efectivo. Y yo os digo a vosotras, y ahora me dais vuestra opinión, si nos arrebatan, si hacen desaparecer el dinero en efectivo, a partir de ahora todo lo que hagamos, cualquier cosa que paguemos, estará controlada por el Estado, por los que manejan los hilos del mundo, como digo, que son lo mismo, al final son vasos comunicantes. Y además, en cualquier momento, como está pasando en China, nos pueden cortar el grifo y decir, usted, como no se ha portado bien, no sigue las directrices del dictador de turno en la ONU, en la Unión Europea o donde sea, usted ya no va a poder utilizar su tarjeta de pago durante este mes, va a estar castigado. Esto está pasando en China. ¿Qué os parece? Bueno, a mí me hacen eso y prepárate, empezó la guerra. Tú sabes que yo soy una autónoma muy guerrera, pero no creo. El canario mucho de su dinerito, de sus ahorritos, no creo que sea tan fácil. Yo no te digo en otras comunidades, en otros países, pero creo que no nos dejaríamos la mayoría. Creo que no. Yo creo que la verdad es que el tema está muy bien montado, muy bien organizado. Nos están intentando abocar a que no usemos dinero en metálico bajo ningún concepto, porque hoy en día hasta en el móvil puedes llevar las tarjetas, puedes pagar con el móvil, puedes hacer un Bizum y transferencias hasta, no sé, me parece que son, los Bizum creo que son hasta 1.000 o 2.000 euros. Que hasta tú 5.000, ayer lo mandó la casa. 5.000 euros por un Bizum, imagínate. Sí. ¿Qué pasa? Que al final nos venden una comodidad que en el fondo nos está abocando a que nos controlen, porque además nos controlan. Todos estamos encantados porque aquí los únicos que han llamado la atención son las personas mayores que han dicho, oye, es que voy a ingresar mi pensión o voy a cobrar y resulta que no me atienden. Y gracias a ellos se ha iniciado un movimiento que ha obligado a los bancos a que amplíen sus horarios, etcétera, etcétera. Porque creo que si todos somos conscientes de que la banca lleva años despidiendo personal, porque nosotros le hacemos el trabajo. Claro. Porque yo ya no voy al banco, porque resulta que ellos me venden a mí la comodidad de hacerlo todo online, pero al final nos va a acabar controlando hasta Hacienda. Porque si las transacciones se hacen todas con el móvil, por ordenador, y todas figuran en un sistema global, al final va a llegar Hacienda y va a decir, oiga, usted se le olvidó declarar esto y le voy a poner una multa. Y entonces, ¿qué pasa? Que al final no vamos a tener ni dinero para una emergencia, unos ahorros. Los ahorros, no vamos a tener ahorros, porque no van a existir esos ahorros. Y además corremos el riesgo, como tú dices bien, de que luego mañana el gobierno dice que hay que intervenir las cuentas de todos los ciudadanos por el dichoso bien común y nos quedamos todos a dos velas. Yo creo que a la gente le falta información sobre ese punto final que ha dicho Jesús, de que si el Estado considera que no eres merecedor de todas esas cosas, te bloqueen tus tarjetas. Yo creo que eso no lo saben. Ya ha habido corralitos, son los llamados corralitos. Sí, eso no creo que lo sepa la gente, y para eso tienen que ver desde la Recoba al cielo por Montera. Muy bien. Pero porque aquí no tenemos pelos en la lengua. El control bancario es ya una barbaridad. Una barbaridad. Pero yo tengo personas cercanas que hasta por sacar 5.000 euros te dicen que para qué necesitas el dinero. O sea, te piden explicaciones de para qué necesitas el dinero. El dinero es mío, lo saco porque me da la gana. Claro. Pero eso todos los bancos tú. Yo me acuerdo una vez mi abuela que iba a sacar una cantidad grande de dinero para comprarme una cosita y no le dieron su dinero hasta pasado un mes porque no estaba el gerente, porque no estaba no sé cuánto. Todavía me acuerdo de esto, puede hacer 15 años.
un mes para darle su dinero. Pero tenemos que tener en cuenta que si hay algo que hace vulnerable, muy vulnerable a la ciudadanía, Es el dinero, la economía. es la posibilidad de poder pagar tus necesidades. Es decir, si a ti de repente te cortan la posibilidad de pagar porque el único medio que tienes para pagar es un móvil o una tarjeta de crédito, porque no te dan la posibilidad de tener en tu casa un dinero en efectivo, porque ha desaparecido el dinero en metálico, como ha pasado en China, que ya prácticamente no hay, tú eres absolutamente vulnerable, porque no ya por la propia fuerza del Estado y de quienes manejan los hilos del mundo, que ya son lo mismo, a ver si nos enteramos, son lo mismo, sino porque en un momento determinado se va la luz, se va la corriente y ahora vete tú a una gasolinera a sacar dinero. A ponerle gasolina. No, mire, no le puedo cobrar, por lo tanto no le puedo servir de gasolina porque no tenemos manera de... Es muy complicado, pero sobre todo lo más importante es que controlarán tu vida. Yo no sé si el tema de, bueno, Norma podrá decir por la tienda, yo hace años tuve una tienda hace muchos años y me acuerdo que para pagar con tarjeta a los clientes, y no intentaba que pagaran en efectivo, Hay un mínimo. porque te cobraban una cantidad. Sí, te siguen cobrando. Pero y entonces como ahora hasta en una panadería vas a comprar un pan y te venden un pan con tarjeta. Mira, te han Digo, bajado ¿no el les mínimo, compensa? te cobran por tener el aparato 12 euros según el acuerdo y después el 0,5 de cada operación que vendas. Y entonces ¿cómo le compensa a negocios? Porque son Como de el mucha ejemplo venta a un lo mejor. pan. Porque Mira. luego necesitas un apunte de tu cuenta y el banco te cobra 5 euros por cada apunte. Entonces, al final Lo la compensan. banca siempre va a ganar. Y además, ¿qué pasa? Que al final somos nosotros los que estamos colaborando hasta porque además, mira, muchas familias sobreviven gracias a cancamitos que hacen, ahorros que tienen debajo del colchón, que para una época de crisis viene muy bien. ¿Qué pasa? Que llegará la época de crisis y No no va a puede. haber ni nada debajo del colchón, que no puedes ni tenerlo. vas a poder hacer un cancamito porque es que no te van a poder pagar sino No por vas a poder tarjeta. pagar. Transferencia para que quede constancia. Entonces sí. yo creo que ya va siendo el momento de que la gente despierte y diga, no, mira, yo sé que es más cómodo no ir al banco, no trabajar con dinero en metálico, pero en el fondo debemos esforzarnos a que eso sea así, porque si no estamos abocados a Hay perder que ir al banco, sacar dinero y tener dinero en efectivo siempre y utilizar en la medida de lo posible dinero en efectivo. Puede parecer más incómodo, como dice Sandra, pero es que es una manera de decirle a las autoridades que nos manejan, que quieren seguir manejando nuestra vida, que oye, yo pago como me da la gana. O sea, el dinero en efectivo es algo que lleva ya muchos años, muchos siglos entre nosotros y no tenemos por qué renunciar a algo que nos da la posibilidad de ser más libres. Es decir, sencillamente pagar sin que nadie nos tenga que estar fiscalizando qué pagamos y dónde pagamos. Libertad, de que tú puedas Efectivamente, es parte de mi intimidad, porque tienes que saber tú todo sobre mi vida. O sea, ya Si compro nos- 3 panes Claro. o 2 botes de leche, o sea, es que dónde lo compré, a qué hora lo compré. En ¿Sabes China, qué? en China, muy brevemente, porque quiero que hablemos un tema de La Palma. Ah, sí. En China, un chino resulta que dice algo sobre el gobierno chino, malo, feo, ¿no? O algo que está fuera de la normativa establecida. Y entonces lo escucha alguien o lo escuchan por su móvil, porque esto nos espía, o un vecino le denuncia y entonces recibirá en su móvil un aviso del gobierno o de que sea, de una autoridad diciendo, está usted sancionado durante el próximo mes o 3 meses o 4 meses, su sistema de pago está bloqueado porque ha alterado tal normativa. Y el tío está 4 meses sin poder utilizar dinero. Eso está pasando. Y No si me acabo de enterar, ¿eh? eso está pasando en Pero China. como lo hagan aquí, la En rebelión China- en la calle. En China son 1.460 millones de habitantes y en China hay 600 millones de cámaras de vigilancia por las calles. 600 millones. Es decir, hay prácticamente una cámara por cada 2 habitantes. Y con un sistema de reconocimiento facial el más avanzado del mundo. Entonces, entre los móviles, entre el sistema de pago, entre esas cámaras, el ciudadano chino no disfruta de libertad. Aunque os parezca mentira, en los pasillos, incluso en los salones de muchas casas de familias en China, durante la pandemia, para controlar un promedio de ciudadanía, en el salón de la casa, el Estado puso cámaras de vigilancia En casas privadas. en casas privadas. Sin el Os puede- consentimiento de la familia. porque lo digo yo, La Bumba. imposición. Está en tenía ni internet, idea se yo. puede buscar.
O sea, eso es lo que China hace con su ciudadanía. Ya le gustaría aquí a los del poder hacer eso. Bueno, Qué pues, lástima. ¿y qué te piensas? ¿Que no puede pasar? ¿Por qué en China sí y por qué no en Europa dentro de 10, 20 años si nos han No, al encerrado? ritmo que vamos, sí. Nos han encerrado 100 días en nuestras casas, han destrozado la economía en España y en media Europa, han dilapidado y han barrido con los negocios de autónomos y de pequeñas empresas por una pandemia inducida que nos hemos comido. Y ahí me voy a quedar porque sería muy, Sí. muy largo hablar. Nos darían semanas. Y nos lo hemos tragado y ahora nos extraña que mañana te diga, no, mire, es que usted, mire, por el bien común, El dichoso por el bien bien de la común. generalidad le tenemos que poner en su casa una cámara en el salón para ver si usted come adecuadamente. Y es para su protección. Es para su seguridad, protección. Sí, por para su seguridad. bienestar, por el bien común y el bienestar. Pero es que eso está pasando en China. Siempre lo mismo. ¿Por qué no puede ser en otro lugar? Bueno, mira, esto lo comentábamos antes mientras que nos tomaba un café. Esto es una noticia que yo he extraído, está en varios medios de comunicación, esto es de lo que ha publicado en su página web la SER, cosa que no me agrada porque la SER es un lacayo de la globalización de BlackRock, son propietarios, pero bueno, aprovechemos esta noticia. Dice que en La Palma unos letrados, me imagino que han contratado pues gente de La Palma que ha sufrido el avatar del volcán y de toda esa tragedia. Dice los letrados José Luis Langa y Carlos Lugo han comparecido públicamente para dar cuenta de su trabajo representando legalmente a las víctimas del volcán frente a las administraciones, exigiendo la responsabilidad patrimonial que se derive. El palmero Carlos Lugo ha llegado a citar posibles delitos cometidos por el Cabildo, entre ellos prevaricación pasiva y apropiación indebida por no repartir 6 millones de euros de las donaciones para los afectados del volcán. De las De las donaciones. donaciones 6 millones de euros de las de las donaciones donaciones privadas. Privadas, porque que se podía- suponía que no del Estado, todo ese donaciones. organismo Exacto. que hemos hecho volcándonos con la gente de La Palma se los ha transferencia. quedado el Cabildo de La Palma. Esos millones de euros que, como decía antes Norma, cuando tomábamos el café, 6, yo estoy convencida de que son Yo más creo que es millones más. de euros. Esas ayudas que no llegan, Supuestamente, que no te metas el Dios ni yo, supuestamente, según estos letrados, el Cabildo se ha apropiado de 6 millones de euros de los las bizum, donaciones, sí. de las transferencias, de todo lo porque que volvemos haya- otra vez a que esas ayudas siguen sin llegar. Sí, porque los trámites burocráticos institucionales, ese dinero no llegará nunca. Claro, lo que decía el abogado en la rueda de prensa que dio, y además me imagino que para ser un abogado de tanto renombre, Sí. y esa rueda de prensa debe tener pruebas, Sí. yo diré presuntamente, pero él debe tener unas pruebas Sí. brutales de que ha sido apropiación indebida. Hablaba de que ese dinero, dado por particulares, se tenía que haber distribuido por particulares. Deberían haber nombrado una especie de comisión, pues a lo mejor 2 personas conocidas. Él habla también y también incluyendo, yo qué sé, a una figura importante de la comunidad, pero no pasarlo por el tema burocrático de los políticos, porque entonces ya es pura burocracia esas ayudas, lo que suele pasar con el dinero público en este país, que hay mucho dinero público, pero al público, a los ciudadanos nos llega un 20, un 30%. Qué vergüenza. Que cuando lo distribuyen los políticos resulta que el sistema burocrático hace, espérate porque tiene que venir fulanito, menganito y tal y cual. Si esas donaciones privadas las hubiesen distribuido gente privada, esas donaciones, ese dinero hubiese llegado a los afectados. Claro. Y encima O sea, ese que no dinero, llegó ni una cosa ni la otra. nada. Manuela, ¿qué te parece a ti que cómo es posible que hayamos consentido que año tras año, en una falsa democracia, en esta partitocracia, el poder de los partidos políticos hayan conseguido que la infinidad de instituciones, que los cabildos, los ayuntamientos, el parlamento, no sé qué, todo el poder, al final, todo tenga que pasar por ellos, y todos ellos y todo lo que es el poder político termina manejándolo todo de manera que se dan estos casos. Es decir, ¿por qué retiene el cabildo, según dicen estos abogados? ¿Por qué retiene el cabildo Porque se quedan 6 parte, millones a lo de mejor, euros? o lo derivan para otras cosas o se lo quedan. Vamos, es que no tiene Para sen- otras no tiene- cosas de uso, no de tiene uso sentido. personal, no me digas. Además, fíjate lo ridículo de la situación, también lo comenta Luengo, creo que Porque es, no creo que ese dinero esté en una hucha guardado. o sea, que dice que cuando surge el tema del volcán,
corren todos los políticos a sacarse las fotos, ¿no? Y qué bien lo hemos hecho, cómo estamos gestionando, etcétera, etcétera. Pero realmente la gente que ha sufrido y está padeciendo las penurias de haber vivido el volcán, ni se han sacado fotos, ni han dicho el sufridor soy yo, ni son gente que está callada, que está amilanada, que no ha recibido nada, y los que no tienen absolutamente nada que ver con el tema del volcán, que son todos los políticos de todos los partidos, lo primero que hicieron fueron llegar y sacarse las fotos. El gobierno prometió, y no solamente no cumplió, sino que además de las donaciones que nos volcamos el resto de los españoles para apoyar a la gente de La Palma, se las quedan ellos. Sí, eso, vamos a ver, la cuestión está, ahora yo quiero pensar que este procedimiento va a continuar y se va a averiguar qué ha pasado con ese dinero, dónde está, y quiero pensar que ha habido una mala gestión y que el dinero está guardado en una caja, gestión, en un banco. Presuntamente. Pero desde luego, si ese dinero ha desaparecido, Si ese dinero ha desaparecido, espero que la justicia, que en España cada vez es menos justicia por el camino que va, pues, si no tienes mucho dinero estás vendido, pero espero que en esta ocasión, por la fuerza, en fin, de la noticia y la fuerza que hay detrás de la cantidad de personas implicadas, si esto ha sido así, si ese dinero se ha malversado y ya no existe, o lo han metido en otro lugar, no sé, si han hecho algo malo con ello, con ese dinero, al final, que se llegue hasta el final, claro. y que no pase como pasó en Andalucía, con los ERES, con los dos, Griñán y el otro, y los sindicatos andaluces, los sindicatos PSOE y UGT, que 300 millones de euros que han desaparecido, malversados, y no ha pasado nada. Sí, se empacharon con las gafas. Ha pasado algo, pero no ha pasado lo que tenía que haber pasado. Y con esto no sé qué va a pasar, pero verdaderamente esto es una vergüenza. Bueno, es una vergüenza. Ojalá la justicia es lenta, pero espero que se asegure y lleguen al final de toda esta investigación. En algún momento tienen que cambiar las cosas para bien, es que no podemos seguir así. No, yo creo que siempre decimos lo mismo, ¿no? Que ya hay que empezar a plantearse salir a la calle y de la desobediencia civil y protestar, porque además yo estoy alucinada y pasmada con el aguante que tenemos en general. O sea, ¿hasta dónde vamos a aguantar? Que hay niños que no tienen comida, que hay gente que se ha quedado sin casa. Estamos hablando de miles de personas solamente con el tema de La Palma, no hablemos del resto de España. Y aquí nadie se escama, nadie dice nada. Los negocios de las mascarillas. Los negocios de los millones que se quedaron los políticos. 300 millones de euros que gente cercana a Sánchez, entre ellos su padre, contratos. Sí. Contratos durante la pandemia, contratos de temas de, creo que mascarillas y alguna otra cosa, contratos que se hicieron a empresas que se crearon para eso, que no existían y se crearon para eso, entre ellos el padre de Sánchez. Eso está en la prensa, lo he leído en la prensa. ¿Que no es lo de Ayuso? No. Es Pedro Sánchez, el padre Pedro Sánchez, tiene, y no sé si el suegro, no me acuerdo muy bien ahora, tiene, pero vamos, eso está en la prensa, es decir, no me estoy inventando nada, está en la prensa, pues, y de hecho ha sido denunciado. Pues se estableció una empresa, se creó una empresa para facturar, para comprar productos de China y para facturarlo. Y creo que el valor de la facturación son de los contratos 300 millones de euros. Bueno, y el marido de Nadia Calviño, la ministra, que estaba arruinado, resulta que su empresa también ha recibido una subvención de 700.000 euros o 1 millón. También está en prensa, lo pueden meter. Y claro, son cosas que dices, ¿cómo? Este gobierno, que su lema era no vamos a dejar a nadie atrás, resulta que los únicos que están saliendo adelante son ellos, con el dinero de todos nosotros, y nosotros estamos que no llegamos a fin de mes. Sí, les importó 3 pepinos. Están dándoles caña por un tubo a Isabel Díaz Ayuso con el asunto del hermano. 50.000 euros. Que parece ser que simplemente él ha sido según han comentado, ha sido mediador, que es su trabajo. Él trabaja hace 20 y pico años, 25 años creo, como mediador de compra-venta de productos de farmacia, creo. Bueno, productos en general, creo que de farmacia, hospitales y demás. Y yo no sé qué habrá detrás, pero estamos hablando de 50.000 euros, lo que indica. Por otro lado, hablamos de 300 millones de euros, de unos contratos muy turbios del padre de Pedro Sánchez en la época de la pandemia y alguna que otra cosa. Y de eso no se ocupa la prensa, de lo de Ayuso sí, pero del otro no. O sea, la prensa en España y en el mundo ha llegado a un nivel de putrefacción. Es lo que te iba a decir, yo me entero a la mitad de las cosas por este programa. Absolutamente repugnante. La prensa en general, salvo honrosísimas excepciones, es vergonzoso. Fijaros si es vergonzoso lo de la prensa. ¿Os acordáis que durante las elecciones de Estados Unidos
el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, salió a la palestra, pero brevemente porque lo taparon, porque resulta que el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, llevó en Nueva York, en una oficina de estas, una tienda de reparación, un taller de reparación de móviles, de portátiles, llevó el portátil. Y resulta que se le olvidó recogerlo. Este tío está todo el día fumado, parece ser, y se le olvidó recogerlo. Y resulta que, claro, el de la tienda, el dueño, dijo, bueno, según la ley en Estados Unidos, si a ti te dejan un aparato electrónico, un informático, y no lo recogen en no sé cuánto tiempo, ya puedes abrirlo, a ver qué es, en fin, lo que sea, ¿no? Y él encontró que una serie de fotografías terroríficas y vídeos de este hombre, pues abusando de menores, de niños, de niñas, no sé si de niños también, de menores, y en algunas escenas muy violentas, muy terribles, ¿no? ¿Y ese Pero señor aparte es de hijo eso, de? de Joe Biden, del presidente de Estados Unidos. Entonces, Hunter Biden tenía también en ese portátil, tenía correos electrónicos con Ucrania, con una empresa, una empresa, pero que pertenece al gobierno, al Estado ucraniano, de energética, no sé. Bueno, este hombre pues estaba cobrando 60.000 euros y más otra serie de cantidades en determinados momentos al mes, por no hacer nada. Él estaba como un asesor, ¿no? Pero también se ve que estaba vinculado el padre con Ucrania y con China, negocios que no estaban declarados como actividad por parte de ellos, y además dinero que tampoco ellos habían declarado en la hacienda americana. Entonces eso lo destapó el New York Post, la revista más antigua de Estados Unidos, New York Post. Lo destapó porque se lo llevó el que fue alcalde de Nueva York, abogado, no me acuerdo el nombre, Torriani, no me acuerdo el nombre, con un apellido italiano, que era abogado de Trump y asesor de Trump. Giuliani. Yo con Torriani. Torriani es un arquitecto del siglo XVII, me parece. Bueno, entonces todos los periódicos lo taparon. Todos, absolutamente todos lo taparon. Esto es mentira, esto es falso, porque no querían que perjudicara la campaña de Joe Biden, y por el contrario querían que perdiera a Trump, porque es lo que le interesaba a la élite norteamericana de demócratas. Bueno, ahora resulta que ya no ha podido evitarse, está siendo juzgado y está saliendo la verdad, que tenía negocios turbios con Ucrania, con China. ¿Este chico es Hunter? Sí, Hunter y el padre. Y el padre. Hunter está siendo juzgado. ¿Ves que no tenía ni idea? ¿Y sabéis lo que ha hecho la CNN y el New York Times? Que fueron los que más castigaron a Trump y los que más... Han dicho, no, sí, tienen razón, nos equivocamos. Esta documentación es real. ¿Y sabes por qué lo dice ahora? ¿Por qué? Dice, como está siendo juzgado, que no nos vaya a salpicar, que nosotros hemos así, a sabiendas ocultado información, o a sabiendas... No. Ahora ya, como el otro ya es presidente y como ya a toro pasado, pues... Y ahora está diciendo que sí, que efectivamente estas imágenes terroríficas porque claro, no han denunciado que hay imágenes de un adulto, Hunter Biden, abusando de una niña de 12 años. Ay, por favor. Eso no lo han dicho, y ahora han dicho, sí, nos equivocamos. Creíamos que eran imágenes falsas. Pues bonito hijo tuvo el señor este. Además fuma crack. Qué asco de gente, Fuma crack de verdad. también. ¿El qué? Porque hay vídeos fumando crack. ¿Pero qué tipo de educación recibe esta gente? Bueno, tú sabes que Biden está casado por segundas nupcias. La primera mujer de Biden, con su hijo, los atropelló un camión, los mató a los dos y el camión se dio a la fuga. Sí. ¿Tú te crees que eso es normal? Y no lo Cosas trincaron, rarísimas. no me lo Y creo. no trincaron No me lo creo. al camionero ni al camión. O sea, es como si ahora vemos que atropellan a una madre y a su hija aquí un camión, y el camión tiene la suerte de poderse dar a la fuga. Un camión. Un camión. O sea, Una moto que Acabó va- con No, ella y no. con la hija. Y luego se casó ya con esta y con la que ha tenido más hijos. pero y el hijo de Hunter Biden, se casó a los 2-3 días, pero una cosa rarísima. Sí, Se casó con su cuñada, Con su cuñada. con la mujer de su hermano, recién muerto el hermano, se casa 3 días después, 4 días después. Bueno, pero eso porque estaban juntos ya. con su Claro. cuñada. O sea, pero no me El digas a mí último que que no se es, entera no me digas a mí siempre- que no es un poco turbio todo, ¿no? Ya, O pero sea, eso que tenía romance. Pero ni bueno. siquiera guardaron las fotos. Todo queda en Esperaron casa, un poquito, mijo. ¿no? Y además un presidente que, como dice Norma, comentaba antes tomando el café, que se quedó dormido en una rueda de prensa hablando de la invasión de Ucrania. Está tomando valeriana. ¿Pero tú te crees que eso es normal? Pues está Ese- chacheando. Lo mija. poco que le importa a él, nada.
Él no tiene, él le da igual 8,80. Él está ahí, le dicen que diga esto, le dicen que diga lo otro. Cada 3x4 se duerme, se le va la olla. Aunque yo he visto unos vídeos en YouTube que dejan bastante que desear. ¿Sí? ¿Sobre así, qué? pues tocando a las niñas en Con las recepciones, unas posturas y las sobando, niñas se pero una quitan la cosa, mano. Sí, pero una cosa, Que me lo comentaron y dicen, mira, echa un vistazo a esto. Digo, pero mi madre, todos los que llegan al poder Y no tienen que pasa- tener ese perfil. Por no, lo visto. todos los que llegan, es decir, es que la cuestión es que en Estados Unidos este individuo fue impuesto para evitar que Trump, que está en contra del nuevo orden mundial, de la globalización, de la Agenda 2030, en contra de los intereses de gente como Bill Gates, como George Soros, como la familia Rockefeller, como la familia Rothschild, toda esta gente, él está en contra de toda esa gentuza que lleva moviendo los hilos del mundo, unos desde el siglo XVIII y mitad del XIX, y otros más recientemente como Soros y demás, porque no tienen edad para en fin, porque son de este siglo, ¿no? O sea, pero es así, es decir, y Trump se opuso a ello. Dijo, no, tú no puedes ser presidente. Y lo machacaron. Oye, ¿y qué es de Trump ahora? Pues se está preparando para las siguientes elecciones. A Trump lo han demonizado. Han creado de Trump un monstruo a través de la asquerosa, falsa y demagógica y cínica e hipócrita televisiones, radios y periódicos, sobre Pero todo con en la Estados mujer Unidos. era un poco Ya. cafre, ¿eh? No, Pero eso es lo pasa que te han vendido a ti. Lo que No, pasa es que él bueno, tiene un lenguaje corporal Él- que, Su lenguaje que corporal si no, es- que Claro. si no estudias la figura de Trump te da la impresión de que es un prepotente, mujer no lo grosero. aguanta, ¿eh? Pero eso no lo sabemos. Pero eso no ¿Por lo qué sabemos. creemos que no lo aguanta? Claro. Es que no no lo sé. sabemos. Pero vemos las imágenes, te venden eso y tú te crees que Yo me es creo así. todo lo que veo en la tele. Claro, y yo Por ya no me eso lo cada creo. vez estoy más torpe. Y yo ya no me lo creo, yo ya no me creo. Ya. En Sin fin. embargo, lo que él prodiga, yo creo que es lo que debería ser típico de lo que deberían hacer los políticos de hoy en día, es Tenemos que- defender y proteger al ciudadano y al pueblo. Y no Pero nos no hay protege. nadie que nos proteja, ¿o qué? No. Vamos a hablar de eso Venga. en un momentito. Nos vamos a publicidad, que nos espera ahora un criminólogo que nos va a contar algo excepcional y espeluznante. Félix Ríos, en ¿Cómo 2 se minutos. Estamos de vuelta en Desde la Recoba, el cielo por Montera, en este escenario único que es el mercado de Nuestra Señora de África. Y ya tenemos con nosotros al invitado de hoy. El invitado de hoy es una persona que ustedes han visto probablemente en más de algún programa de Iker Jiménez. Es Félix Ríos, criminólogo. Hola, Félix. Muy buenas, Jesús, encantado de estar aquí con vosotros y compartir un ratito aquí en este lugar que es tan significativo como el mercado de Nuestra Señora de África. Efectivamente, a mí me encanta, esto es un programa muy original, como tú estás observando, y a la gente viene, a veces hay gente que se pone a decir cosas en directo y nosotros no lo cortamos, ¿eh? Un Muy día bien. se cayó que un señor se dio el pobre un golpetazo aquí, justamente aquí detrás, tuvimos que atenderlo, otro día un señor se puso aquí a discutir en directo, en fin, así es. Bueno. O sea que si pasa algo no te Cosas del asustes. directo, ¿no? Bueno, Félix, como digo, es criminólogo. Yo te he escuchado, bueno, y hemos hablado en más de una ocasión sobre cuestiones relacionadas con ese mundo tan turbulento, tan turbio, tan terrible que es el mundo del crimen, que a mí me resulta tan terrible como atractivo desde el punto de vista del conocimiento del ser humano, así como literario, ¿no? Y acaba de publicar este libro, La matanza de los Alexander, el crimen del siglo. Lo pongo aquí en la cámara para que nuestros espectadores lo puedan ver, ¿sí? Porque este libro ya está disponible. Sí, Esta tarde correcto. se va a presentar, me decía. Esta tarde se va a presentar en el Tenerife Noir, concretamente en el Centro Cultural La Recoba. Va a estar el otro coautor, El que es mi Centro amigo. Cultural La Recoba, que está aquí al lado. Sí, exacto. Va a estar el otro coautor, que es Román Morales. Román Morales, Félix Ríos y Román Morales. Sí, Román es psicólogo, ha colaborado conmigo en muchos casos. Ujú. Y bueno, nos hemos repartido las presentaciones. Yo me encargo de unas, él de otras y otras en conjunto. Pero bueno, hoy va a ser interesante porque en primicia se va a empezar ya a poder adquirir el libro. Y dado que es un caso ocurrido en Santa Cruz de Tenerife y que poca gente conoce, Sí, que el crimen más importante del siglo XX, desde el punto de vista sobre todo de la psiquiatría forense, se cometió aquí en Santa Cruz de Tenerife, pues es una buena oportunidad de que la gente lo sepa, ¿no? Lo sepa. Aquí no estamos muy acostumbrados, Jesús,
al turismo criminal o al turismo negro, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en países como Inglaterra es absolutamente normal ir, por ejemplo, a Londres y hacer la ruta de Jack el Destripador. O aquí como que parece que huimos de esos tapujos. Y es curioso porque, ya digo, estamos hablando del crimen más importante a nivel de gravedad y de cuestiones psicológicas ocurrido en el siglo XX en Europa. Y ese crimen tuvo lugar aquí en Santa Cruz de Tenerife. Yo voy a hacer un pequeño apunte para que nuestros telespectadores sepan de qué le hablamos, porque yo en aquel momento tenía 10 años y vivía en Callao de Lima, es decir, 2 calles por encima de Jesús Nazareno, correcto, que fue donde se cometió el crimen. En aquel 16 de diciembre de 1970, me acuerdo que el tumulto, las cosas del día posterior y los comentarios. Yo escribí un pequeño relato sobre este crimen, que evidentemente un folio y medio, que es lo que podía para la revista Vinter, la de los aviones, ¿no? Sí. ¿Y quién me iba a decir a mí que iba a hablar contigo hoy después de haber estudiado este crimen y además que en profundidad? ¿Qué nos puedes contar para que nuestros espectadores tengan una idea de lo que estás contando sin destripar aquello que no quieras? Pero bueno, lo que sucedió sí creo que se puede contar, ¿no? Bueno, como bien has dicho, el crimen tiene lugar en la calle Jesús de Nazareno. Los vecinos de Santa Cruz de Tenerife recordarán, los que sean de nuestra quinta o por encima, la mercería El Escudo, creo que se llamaba, perfectamente, ¿no? perfectamente. Sigue existiendo. Bien, pues ya justo, segunda, tercera generación. correcto, pues encima de la mercería El Escudo es donde tuvo lugar este cruento crimen. La familia Alexander era una familia que había migrado desde Hamburgo a finales de los años 60 aquí a Canarias por una serie de razones que tienen que ver con cuestiones sectarias, de las que luego, si quieres, podemos profundizar. Y en síntesis, todo se inicia, digamos, a raíz de que pues un determinado día de diciembre irrumpe la policía dentro del apartamento donde vivía esta familia y se encuentran cruelmente asesinadas a la madre y a 2 de las hijas, ¿de acuerdo? Los responsables del crimen habían confesado lo que había ocurrido, concretamente en la consulta del doctor Trenkel, que era un doctor alemán que vivía en La Laguna, y el resultado es que padre e hijo acaban con la vida de 2 de las hermanas, digamos, y de la madre, ¿no? Solamente sobrevive una de las hijas, que precisamente trabajaba en la consulta del doctor Trenkel en La Laguna. Esto podría haber pasado como un crimen cualquiera, ¿no? De intrafamiliar, ¿no? De estos muchos que vemos a veces por la televisión hoy en día. Pero es que este crimen tiene una serie de connotaciones por encima de lo normal. Estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con creencias religiosas, con posesiones demoníacas, con la pertenencia a una secta, a una sociedad que estaba muy de moda en aquella época en el centro de Europa, la sociedad Lorber, y lo brutal que se encontró la Brigada de Investigación Criminal en aquella época, dirigida por el inspector Serrano en Santa Cruz de Tenerife. Cuando entra a ese escenario y el juez instructor, es algo aberrante, porque no solamente encuentran a las víctimas muertas a golpes, sino que las encuentran evisceradas. O sea, les habían abierto pues el estómago e incluso los órganos sexuales y los habían eviscerado, los habían sacado fuera, ¿no? Entonces aquello, para un lugar como Santa Cruz de Tenerife, pues nos podemos imaginar, o para una España de finales de los años 70, todavía vigente la dictadura en aquella época, era algo que se salía de lo normal. A partir de ahí empiezan a conocerse los detalles del crimen de los Alexander, llamado por la prensa la matanza de los Alexander. El periódico El Día, por ejemplo, hizo un seguimiento bastante exhaustivo del caso, y a lo largo de los siguientes días y meses pues se empiezan a averiguar pues muchos detalles, ¿no? También un poco crecido el asunto con el folclore, ¿no? de la época y la desinformación. La ventaja que tiene este libro es que para aquellos que este crimen hayan oído hablar de él un poco por referencias, esta es la primera vez que los datos del sumario salen a la luz con un detalle absoluto, ¿no? Modernizados, porque lo que hemos hecho es que nuestros expertos forenses a fecha de hoy, pues todos esos datos los han reinterpretado, ¿no? El croquis hecho con un rotulador por los inspectores de policía en aquella época, nosotros lo hemos recreado en una infografía en 3 dimensiones. ¿En 3 dimensiones? Y Sí, se puede ver está en el libro. ¿Algunas gafas o algo? No, o sea, podemos ver la representación bien. bidimensional Bien. del croquis. Sí, vale. Luego, de todas maneras, también tenemos recursos a los que se puede acceder a través de la red, donde se puede incluso navegar dentro del piso donde se cometieron los crímenes, ver dónde estaban las víctimas, los vestigios, etcétera. Las propias víctimas en los años 70 fueron descritas por los forenses en aquella época. Concretamente el doctor Neymar, que era quien en aquella época trabajó este asunto, describió muy bien todas las lesiones, y nosotros, por ejemplo, tenemos una serie de infografías de cada una de las víctimas con esquemas de dónde estaban las lesiones, dónde estaban situadas, y luego hay interpretaciones psicológicas muy interesantes por parte de mi compañero Román, que es el otro coautor,
pues hablando un poco del trasfondo psicológico que había en este tema. O sea, es un caso apasionante por todos estos detalles, por lo excepcional del crimen, por el trasfondo psiquiátrico y psicológico que hay. Es la primera vez que se cometía un crimen de los que se llaman por psicosis simbiótica, ¿no? ¿Y qué significa esta palabra? Eso te pregunto. ¿Qué significa esta palabra, no? Bueno, pues imaginaos un crimen en el que no solamente la persona que es el, digamos, el pater del trastorno mental consigue contagiar a su hijo para que sea también autor de los crímenes, sino es que además las propias víctimas se inmolan de alguna manera, no defendiéndose, creyendo con total absoluta certeza y sinceridad y convicción que ellas estaban poseídas por el demonio y se dejan matar sin ofrecer resistencia. Por favor, cuando queráis, vosotras intervenir y preguntarle a Félix, porque ellas se trata de... fueron sorprendidas, pero digamos que se rindieron ante eso por un bien mayor o por... Ellas estaban convencidas, al igual que lo estaban ellos, de que habían sido poseídas por algún tipo de fuerza ellas nada más, maligna las y mujeres demoníaca. nada más, las mujeres las que Las estaban mujeres, poseídas. efectivamente. ¿Qué tipo de vida llevaban y qué edades tenían? Bueno, me pueden bailar las cifras exactas, pero vamos, eran todos menores de edad, ¿sabes? Todos los hijos. Tenemos primero a una hija mayor, ¿vale? Que es una de las que fallece en los crímenes. Luego tenemos al varón, que es uno de los asesinos, Frank, ¿de acuerdo? Y luego tenemos dos mellizas, ¿vale? Wow. Luego tenemos pues al padre y la madre, que curiosamente la madre era mayor que el padre. Harald y su mujer, ¿no? Y lo espectacular de este asunto, ya digo, es que curiosamente eran los machos de la familia los que se convirtieron en ejecutores y las hembras, sin embargo, fueron las Víctima. Y el hijo varón que ayudó al padre Frank. también era menor de edad también. Sí. Madre mía, qué Fue barbaridad. criado siempre con la perspectiva de que era el Mesías, que era el hijo, que era un ser especial. Bueno, había una dentro de las visiones esas que tenía Harald desde que llegó de Alemania, incluso cuando todavía estaba en Hamburgo, una de las hipótesis que él tenía era que él iba a jugar un papel fundamental en la continuidad de la sociedad Lorber, ¿no? De esa secta a la que pertenecía, que era una especie como de ultracatolicismo llevado a unos extremos donde poco menos que cualquier pensamiento sexual que no fuera a reproducir en ese momento era un absoluto pecado mortal, ¿no? Entonces, dentro de esas creencias, dentro de esa catarata, dentro de esa avalancha de pensamientos, hubo un momento en el que efectivamente llegó a creer que su hijo iba a ser el futuro Mesías, ¿no? Lo que no terminamos de saber es hasta qué punto Frank se llegó a creer esa historia. Por lo menos sabemos que lo suficiente como para poder ser el que enciende la llama ese día, porque él es el primero que dice: veo que mamá está poseída por el demonio, fíjate en sus ojos. Y a partir de ahí es cuando Harald, el padre, empieza a ejecutar los crímenes, luego acompañado de Frank. Pero fíjense que el que estaba más loco era Harald, y sin embargo el que suelta la chispa es el hijo. Pero, ¿y cómo disculpa, Manuel, ¿cómo se sabe que pudieron decir exactamente eso? Imagino en el juicio ellos confesaron, dijeron... Ellos se entregan, o sea, después de cometer los crímenes, intentan de unas maneras un poco burdas pues eliminar algunas de las pruebas. No se tiene muy claro por qué hacen todo lo que hacen en el escenario, hay varias teorías al respecto, pero bueno, ellos se largan, intentan ir a coger un avión a los rodeos, no pueden hacerlo porque no tienen los pasaportes, los habían roto ellos mismos el día anterior, al igual que todas las fotografías que había en casa, y los documentos los habían roto, como dando paso a un mañana es otro día de nuevo, diferente en nuestras vidas, ¿vale? Se van al sur, están allí deambulando durante un día o 2 días, pero al final regresan a la laguna, van a la consulta del doctor Trenkel y confiesan los crímenes. Entonces ellos ya desde que son entrevistados por la policía cuentan con todo detalle cada una de las cosas que hacen y cómo las hacen, ¿no? Por qué cometen los crímenes, qué imágenes creen ver en la madre y en dos de las hijas, cómo realizan las evisceraciones, qué explicación le dan ellos desde el punto de vista religioso al por qué les extirpan los órganos a cada una de las víctimas, por qué incluso las llegan a torturar de manera sexual. Todo eso lo cuentan, ¿no? Y además con todo lujo de detalles y está perfectamente documentado. Sí. Pero ¿Tú habías falta una preguntado hija, algo, ¿no? Manuel? Falta una hija. Efectivamente. Una de las mellizas, que es la que trabajaba en la consulta del doctor Trenkel, fijaos en el detalle, el día antes de los crímenes, la madre va a la consulta del doctor Trenkel, ahí trabajaban las dos mellizas, y... Pero eran niñas, eran menores, ¿no? Sí. O sea, trabajaban a lo mejor... Bueno, en esa época era normal que niñas de 13, 14 años trabajaran de asistentas. O sea, 13, 14 años, estamos hablando de niñas de esas edades. 13 14 tenía. Eso era normal en aquella época, ¿eh? Pensemos que
coger a una chica de nani, por así decirlo, o para de la limpieza era algo normal, ¿no? Y sobre todo los alemanes que eran residentes aquí en Santa Cruz se ayudaban y se conocían entre ellos, ¿vale? Bueno, pues la madre va y decide llevarse a una de las dos niñas, se lleva a Petra y deja a Sabine, que es la que sobrevive, ¿no? Y además lo que le explica a la que queda allí es, bueno, va a pasar algo importante, yo creo que tú lo sabes, pero hemos decidido que tú debes de quedarte. ¿Quién se lo aquí. dice? La madre. La madre. La O sea, madre. que la madre era consciente que iba a suceder. Desde el día anterior todos sabían lo que iba a suceder. Wow. Incluso Sabine no conocía los detalles, pero sabía que iba a ocurrir algo, ¿no? ¿Y cómo es que la madre deja que una de las mellizas se quede y se salve? Porque como ya digo, todo eso forma parte de la creencia que tenía toda la A familia, lo mejor unos como pensaban que víctimas tenía que salvarse y otros una como para- ejecutores de que eso tenía que ocurrir así. Ah, de esa manera. Uno se salva y mueren, se sacrifican Pero todos. en casi todos los actos apocalípticos de las sectas, siempre hay alguien que debe de quedar para que cuente la gesta de lo que ha ocurrido. Lo cierto es que en este caso no estamos hablando, por lo que tú nos estás contando, de un padre y un hijo psicópatas al uso, sino dos personas absolutamente abducidas por una idea La que familia, realmente... la familia Pero la entera. familia no Sí, la estaba- familia, unos como Porque- víctimas y otros como ejecutores, Exacto, la familia pero entera. no son psicópatas que matan, sino... Realmente son psicóticos, ¿vale? Son enfermos mentales, o sea, Sí, claro. el psicópata entre comillas es consciente de lo que hace, lo que pasa es que no tiene remordimientos cuando lo hace, ¿vale? En este caso son realmente locos y de hecho lo son tanto que así fueron declarados en el juicio, o sea, la audiencia al final los declaró absueltos en el sentido de la responsabilidad criminal, pero evidentemente Psiquiátrico. no libres, o sea, fueron encerrados en un psiquiátrico penitenciario. De hecho, pasaron más tiempo en un psiquiátrico penitenciario del que hubiesen pasado en una cárcel si hubiesen Pero aquí sido o en Alemania. aquí, en España. ¿Y la hija que el crimen se sobrevivió? cometía aquí y deben de cumplirlo aquí. ¿Y la hija que sobrevivió? La hija sobrevivió y la hija, mientras tuvo lugar todo lo que es el procedimiento judicial y posteriormente incluso el internamiento en psiquiátrico penitenciario de padre e hijo, mantuvo contacto con las autoridades pidiendo que los liberaran, que ellos estaban mal de la cabeza, que no se iban a curar dentro de un psiquiátrico español. O sea, ella siguió incluso Defendiendo. abogando un poco por su hermano ¿Y y el por su ritual padre. final en qué consistió? Bueno, ellos tenían la creencia de que, en primer lugar, ellas estaban poseídas por el demonio, con lo cual pues había que matarlas. Y el exorcismo se producía desde el momento en el que le cortaban lo que ellos definían el nervio de la vida. ¿Y el nervio de la vida en qué consistía? En algo tan macabro como estirparle gran parte de los intestinos y de cortarlos para que de alguna manera no hubiese conexión entre el mundo, lo que ellos llamaban el mundo espiritual y el mundo material, ¿no? Todo esto aparte de otra serie de detalles que yo creo que son bastante macabros y el que quiera saberlo... Que preferiblemente que Sí. lo lean en el libro, Sí, ¿no? si están interesados. Sí. En el libro reproduce las fotografías que se publicaron en el periódico La Tarde y en algún otro periódico que En El Día, sí. hoy no se encuentran, es muy difícil encontrarlas, pero Correcto. eso lo van a encontrar en el libro del juicio. Efectivamente. Y se ve, hay unas fotos que son el hijo así, o sea, con una postura así, mirando a la cámara, pero una cosa digo, y te das cuenta y dices, este tío, y el padre mira, pero sobre todo el hijo, ¿no? Con una mirada de absolutamente... ¿Pero de- nacieron locos o se volvieron locos? Hombre, no, todo no puede loco, ser que todos todo nacieran loco se vuelve locos. loco en un determinado Claro, momento. por medio de la secta a lo mejor pienso que fueron perdiendo sí, la... Bueno, la pregunta que tú planteas es, ¿es un loco que entra en una secta o es una persona que entra en una secta y vuelve loco? enloquece? Sobre eso es curioso porque también hay un estudio interesante de una estudiante universitaria canaria, ¿vale? Que profundizó en ese aspecto, ¿no? Y a la conclusión a la que llegó después de estudiar la documentación, estuvimos colaborando con ella, era que había un trastorno psiquiátrico base ya en Harald, y lo que ocurrió fue que cuando se introdujo en la secta, simplemente lo transformó y lo focalizó a eso. Si en lugar de haber entrado en la sociedad Lorber hubiese entrado yo qué sé, en el mundo de la medicina o en el ejército o en otro sitio, pues lo hubiese focalizado por otra vía, ¿no? Pero claro, hay que tener en cuenta que si alguien que tiene esas estructuras de pensamiento en ese momento o ese trastorno lo metes en una sociedad en la que te reprimen sexualmente al máximo y donde cualquier cosa es pecado, pues ya le estás dando un caldo de cultivo para que realmente... O sea que supuestamente Está ahí en él cualquier y momento. su hijo abusarían de la señora y sus hijas. Vamos a ver, se llegó a publicar en el periódico El Día que eso podía existir, pero a nivel psiquiátrico y médico legal nunca se llegó a verificar, ¿vale? A ver. Lo que se creía es que en ellas veían el pecado y la tentación, eso sí está claro. Mm. Y Y que si ese era está- el objeto
ese era, digamos, el objeto que había creado un contexto para que vieran el demonio dentro de ella. Ya. Y no se extrapolaba al resto de las mujeres con las que se relacionaban. Solamente la madre y las hijas. Es que no se relacionaban con esas familias, Con solo se ninguna relacionaban otra. entre ellas. Fijaos que, por ejemplo, una de las hijas que muere, ¿vale? Petra, se la llegó a llevar a un hospital aquí para que trabajara de enfermera, porque ella tenía ciertos conocimientos y cierta experiencia. Y con su padre esperando a que le hicieran la entrevista de trabajo, llegó un momento en el que él dijo: veo que todos los hombres te miran con deseo, nos vamos de aquí. Madre mía. Y no la dejó ni siquiera que ¿Y se pudiera trabajar. sabe si el acto fue un poco dirigido por la secta o fue individual de ellos? A lo ¿Perdón? mejor, si sabe si el acto que realizaron fue un poco dirigido por la secta. Si fue reconocido... No, dirigido. ¿Por Ah, la secta mira. o...? Sí, no. La sociedad Lorber era una sociedad, como ya digo, con un carácter ultracatólico. Estamos hablando de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Aunque ya esto venía desde el año 1800 largos, donde Jacob Lorber era un señor que llegó a escribir un montón de evangelios diciendo que él era capaz de, tocando un instrumento musical, un armonio concretamente, era capaz de hablar con los arcángeles, ¿no? Y tal es así que ya digo que había más de una docena de libros publicados por este señor, ¿no? Esta sociedad Lorber, a su vez, empezó a crecer, la gente se volvió muy ultracatólica, ¿no? Eran revelaciones divinas. Y hubo una escisión que era aún más radical todavía, que estaba dirigida por George Riele, que era uno de los discípulos, ¿vale? Pues este señor George Riele es el que tiene contacto con Harald en un determinado momento en Hamburgo, y Harald llega a creer que él viene a ser como el elegido. sucesor de Elegido. George Riele, ¿no? El Moisés, por así decirlo, ¿no? Y es entonces tiene una serie de revelaciones él mismo en las que cree que debe de venir a Canarias, porque aquí Canarias, o Tenerife, la isla de Tenerife, reúne una serie de condiciones espirituales especiales. Ha ocurrido así con muchas sectas durante muchos años, y es cuando él cree que tiene que venir aquí porque va a pasar algo grande, ¿no? Seguramente relacionado con el hecho de que él es el que va a dar pie a que nazca el nuevo Mesías. Entonces, evidentemente, cuando ya esto se estalla y llega a Alemania, la prensa alemana, no olvidemos, de medios como Pierre Stelge o algo así, que era un medio de comunicación alemán muy importante y muy fuerte en aquella época, vienen aquí a cubrir el juicio. O sea, que quiero decir que gran parte de Europa estaba pendiente de lo que pasaba aquí en Santa Cruz y Tenerife en un juicio, ¿vale? Eso te iba a preguntar. Y efectivamente, la secta corta el lazo y niega cualquier tipo de conexión. Claro, se desconecta, del... ¿eh? Oiga, yo soy el Papa y no soy el responsable de lo que haga un cristiano, por así decirlo. Mira, ¿y el ¿no? papá trabajaba en algún sitio? Estuvo trabajando en ambientes relacionados con la carpintería y la obra menor, pero al final como que todo era una especie de pérdida de tiempo, porque lo que había que hacer era estar en casa y Pero, ¿y de rezar qué porque llegaba el ¿De advenimiento. qué vivían? Porque con ese carácter no se podía Pues mira, Frank trabajaba para un concesionario de coches aquí, el grupo RAN en aquella época, El alemán. efectivamente, que pertenecía precisamente al cónsul de Alemania. Entonces, como hablaba alemán, era un chico joven, tenía una buena caligrafía, era un tío más o menos que había estudiado, pues trabajaba y de ahí sacaban dinero, más luego las mellizas trabajando en la consulta del Qué pena, ¿no? del doctor Trenkel, ¿no? En la laguna. ¿Y qué es lo que hace que una persona se meta en una secta? ¿Cómo logran captarlo? ¿Cómo llegan a tener esas creencias tan surrealistas, tan macabras? ¿Cómo son capaces de...? ¿Cómo lo consiguen? Mira, cuando yo he conocido otros casos de sectas Y perdona, Félix, que te interrumpa, me gustaría, hilando con lo que acaba de preguntarte Sandra, que seguro que conocen el caso, que dedicaron un poquito de tiempo a la secta aquella en Suiza, donde en los años 90, la Orden del Templo Solar, no cómo se llamaba, pero Hicieron la matanza masiva. tinerfeño único español la Orden del Templo Solar, sí. que a mí me cortaba el pelo en la calle Galcerán, Efectivamente, Paco, Es de verdad. Paco, de un día para otro. Ahora te contaré mi experiencia personal. podemos hilar con eso, Personal. e incluso podemos hilar con el caso de Heidi Fiscau, está también relacionado, ¿no? El famoso suicidio ritual. ¿Pero en qué es lo que Heidi. les sucede? Sí, ¿Cómo, yo cómo no- logran Sí, captarlos? Vamos a eso. Mira, los métodos de captación de las sectas, incluso a fecha de hoy, son muchos, ¿eh? O sea, hoy incluso por venta piramidal o por bitcoins o por ese tipo de historias te pueden captar, ¿no? En aquella época, en el caso de Harald, el pasado de Harald es un poco curioso, ¿no? Si vamos a su genograma familiar, y de hecho hay un estudio muy interesante que está incorporado en el libro y que es uno de los documentos del sumario, un psicólogo austríaco, estamos hablando de la época poco menos de freudiana, hizo un estudio profundo de toda la familia y los antecedentes familiares de Harald, ¿vale? Harald es algo así como un nieto del nazismo. Uno de sus abuelos había sido un judío en un campo de concentración. La verdad que la historia es muy interesante, pero bueno,
Harald de pequeño sufre abusos, ¿vale? Era un chico muy guapo y tal, sufre abusos sexuales en su barrio, le daban palizas, sufrió unos malos tratos brutales. Y a lo largo de su desarrollo empezó a tener trastornos de conducta a nivel sexual. Fijaos, curiosamente, llegó al punto, entre comillas, de su depravación antes de entrar en la secta tan grande, que Harald llegó a llevar a una prostituta a vivir a su casa con su mujer para que la leccionara de cómo darle placer real. Y estuvo viviendo con ellos un tiempo, ¿no? Pero fíjate, y luego decían que solamente el sexo podría ser para procrear, Claro. o sea, era una contradicción. Fijaos, claro, ahí. pero inicialmente ese es Harald, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Harald hace vivir un infierno a su familia durante mucho tiempo, precisamente por ese trastorno que él ya tenía generado desde su infancia, hasta que llega un momento en el que conoce, entre comillas, a la secta, ¿no? Y además, el episodio en el que la conoce es el siguiente. Él parece que realiza algún tipo de tocamientos a alguna adolescente dentro de la familia, indirecta, alguna sobrina, y es descubierto por una de las tías o algo así, ¿no? Y entonces una de las condiciones que le pone es: te denunciamos, o la otra opción es que vayas a la iglesia para que te cure, la iglesia te va a curar. Y entonces es cuando él entra en la secta. Claro, cuando entra en la secta, evidentemente, la secta le da lo que él necesita en ese momento, le cambia el prisma completamente, y cuando él regresa a su familia, Es aceptado. pues imaginaos, ¿no? Como su mujer Dagmar, que no me salía el nombre antes, como Dagmar pasa de mi marido me traía una prostituta para que me enseñara cómo darle placer, y ahora se ha vuelto ultra religioso, pero bueno, por lo menos lo veo estable, ¿no? Entonces ya todos se suman a ese carro y todos entran dentro de esas creencias religiosas Qué miedo. de la secta. Desde luego, la mente humana es un pozo infinito de sinsentido. Es un Tetris, Terrible, ¿no? Bueno, volvemos en 5 minutos. No sé, nuestros cada vez más anunciantes se acumulan. Ya no, Perfecto, es que haya imposible mucho, que haya ya mucho. poder admitir. Bueno, en fin, volvemos en 5 minutos. Enseguida seguimos con Félix Ríos hablando del mundo del crimen, que verdaderamente es extraordinario. Enseguida estamos de vuelta. Estamos de vuelta en el Cielo por Montera, desde la Recoba del Cielo por Montera, en el mercado de Nuestra Señora de África. Estamos hablando con Félix Ríos, que es criminólogo y autor, junto con Román Morales, de este libro que hoy ya estará a la venta, que es La matanza de los Alexander, el crimen del siglo. Que esto, si te acabas de incorporar al programa, es un crimen horrible, horrendo, espantoso, que ocurrió en Santa Cruz de Tenerife, en la calle Jesús Nazareno, en 1970. O sea, aquí en Santa Cruz de Tenerife, no en Alemania ni en Australia, no, aquí. Pero antes de eso, yo quiero que, Norma, que tú nos cuentes, que nos des una buena noticia, porque a mí me parece fantástico la iniciativa que has tenido. Me gustaría que eso lo comentaras a nuestros Bueno, espectadores. pues sí, estamos muy contentas. Nuestra marca, Mujeres Reales, mañana llega a Madrid de la mano de Patricia López, la primera distribuidora de nuestros productos, los cuales llevan consigo las manos de las artesanas canarias, de los ilustradores y del grupo de trabajo que hemos trabajado tan duro y tan fuerte durante muchos años. Así que ya en Madrid, Mujeres Reales. Patricia, besitos de una canaria y gracias por apostar por nosotras. Este era un reto muy importante y hay más sorpresas, pero hoy solamente te Eso. podemos decir eso. Pero yo solo puedo enhorabuena. decir que enhorabuena por el proyecto. Muchísimas gracias. Y me alegra muchísimo que se avance en proyectos que generen riqueza, que generen mano de obra, que generen se hagan trabajo. Canarias, por Y que supuesto. se hagan. Muy bien. Gracias. Bueno, pues nos vamos a seguir hablando de algo no tan ilusionante como, pero sí interesantísimo. Decía al principio, Félix, tú que me apuntabas efectivamente que conoces el tema, lógicamente, mucho mejor que yo, pero yo conozco algo que no conoce nadie, y es que, bueno, muy poca gente, y es que yo durante 10 años, 11 o 12 años, me estuve cortando el pelo en una peluquería, se llama Peluquería Galcerán, que funciona, pero ahora lo tiene alguien que fue empleado del dueño, de Paco, en la calle Galcerán. Paco era una persona encantadora. Paco tenía 4, 5, 6 años más que yo, 7, era mayor que yo, pero por ahí andaría. Pero un tío joven en aquella época. Y yo me cortaba el pelo, como digo, pues mínimo una vez al mes con él. O sea, me corté el pelo con él 200 veces.
Y hablábamos mucho de cine, le gustaba mucho el cine, de vez en cuando venía su esposa con los 2 chiquillos, que eran niños entonces, pues ahora se agarra, vamos, te acuerdas, y bueno, yo tenía una idea de una persona equilibrada, bueno, una persona muy lúcida y absolutamente... Y de pronto, un día llamo para pedir hora y me contesta uno de los empleados que tenía, y que le quedaba, un señor mayor, me dice, no, usted no se ha enterado de que Paco ha muerto. Digo, no, ¿qué ha pasado? Paco tenía en aquella época, no sé si 40 años, 30 y tantos años. Y me cuenta que había sido uno de los muertos en aquella sangrienta situación en Suiza, creo recordar. Ajá. Y tú recordabas el Sí, asunto, ¿no? la Orden del Templo Solar, ¿no? Yo me quedé de Hay que tener en cuenta que en esa época hubo como una especie como de boom de suicidios colectivos, ¿no? En muchos grupos sectarios, ¿no? Pasaron asuntos en Estados Unidos, pasaron asuntos en Alemania, en Suiza. El más grande de todos los suicidios o magnicidios en este caso de carácter sectario tuvo lugar en la Guyana Francesa, curiosamente, fue el más grande hasta ahora. Yo ¿vale? recuerdo el de la Guayana Francesa, que creo que fueron multitudinarios. Sí, sí, fue una cosa brutal. Bueno, y efectivamente, la Orden del Templo Solar era una secta bastante fuerte en aquella época en Europa y este entre comillas compatriota nuestro y vecino nuestro de Santa Cruz, era una persona que fue abducida por esa secta y fue uno de los que efectivamente se quitó la vida en Suiza. Y fijaos que ese episodio dio pie a que años más tarde otra secta que estaba afincada aquí en Canarias, la de Heidi Fiscau, ¿vale? Una terapeuta alemana bastante importante, se llegara a sospechar que tenían pensado un suicidio ritual en el Teide, y de hecho tuvo lugar la única operación policial que ha habido hasta la fecha para detener a un grupo de personas de las que se pensaba que se iban a quitar la vida. Y ese es otro caso también apasionante, del que tengo datos en primera mano por conocer todo el expediente judicial y sus protagonistas, que espero que más adelante podamos sacar un libro, que habrá gente interesada de Canarias que quiera profundizar sobre el tema. Hay un documental que se va a estrenar en el canal de Discovery Channel, en el nuevo canal, en la nueva plataforma que van a tener, sobre este caso interesantísimo. Hay un programa también de una televisión aquí en Canarias que va a hablar de ese caso, y el que quiera profundizar también en el caso de Heidi Fiscau, que también tiene tela, pues le invito a que lo haga, porque ha habido pocas ocasiones en las que la policía se tenga que ver en la tesitura de detener a gente que se quiere quitar la vida, y cuando los tienes en comisaría te dicen que no, y por qué los tienen Era en el detenidos. Teide, algo de eso, ¿no? El Teide. Sí, Se pensaba que iba a ser en las cañadas del Teide. No ¿Y cómo se recuerdo. suponía que se Sí. iban a suicidar? No estaba muy claro, pero la teoría era que podían tomar algún tipo de veneno la noche anterior en una cena en la calle de la Marina, si no me equivoco, si no me falla la memoria. No, perdón, había un piso en la calle de la Marina, pero la cena se hizo en el barrio de la Salud, en un apartamento de 2 plantas que tenía Heidi Fiscau. Y además la policía entra allí de golpe en la vigilancia, porque piensan que al final de la cena se van todos a tomar algún tipo de droga o algo, para luego ir hasta las cañadas del Teide y quitarse la vida, ¿no? Se monta, no os podéis imaginar el espectáculo que se montó. Imaginaos una comisaría como la que había en aquella época en Santa Cruz de Tenerife, estamos hablando de finales de los años 90, imaginaos una comisaría así, llena de alemanes, la mayoría no hablaban español, Que no todos entendí. cabreados, y yo tengo mis derechos y tal, y yo no me iba a suicidar, y la jueza de instrucción diciendo, ¿y qué hago con esta gente? ¿Los dejo detenidos? Es que claro, si no quiero que se maten, los tendré que dejar detenidos. Pero se supo si al final se querían matar. Pero o si me no. dicen que no se querían suicidar, no los puedo dejar detenidos. puede ¿Y ser qué que- hizo la jueza? Pues los tuvo que poner en libertad, con la mala suerte o la buena suerte de que no habían pasado 24 horas cuando la madre de uno de los adeptos llama a la policía y dice: me acaba de llamar mi hijo, que están en la finca de Arafo, que era donde tenían otro templo, Madre mía. Que iban a hacer en una ahí. misa, y que se ha despedido de mí. Y vuelve otra vez la policía y la jueza hasta Arafo, y vuelven a detener a todo el mundo. O sea, una historia rocambolesca, y además que duró durante muchos años, porque todo esto fue un procedimiento judicial y de investigación entre Alemania y Canarias muy importante, y estamos hablando de que en esa época pues estaba ocurriendo lo que comentabas La antes, Alemania de Jesús. nuevo, ¿no? Pero es Como que a mí me sorprende, a ver, si alguien, me sorprende mucho porque yo lo conocí a él. Yo digo, a ver, un hombre que tiene un negocio que le iba muy bien, aquello lo tenía siempre lleno de gente cortándole el pelo, estaba él y otro señor, Sí. un empleado, y ahí por ahí una mujer bellísima, además, una mujer encantadora, que yo recuerdo que iba por ahí de vez en cuando. Oye, que yo recojo a los niños, no sé, con 2 niños chiquitillos, un tío agradable, cordial, una persona que yo creía absolutamente lúcida.
¿Cómo es posible que algo abduza a una persona de tal manera como para irse allá a Suiza, que además le costó una pasta porque le sacaban dinero, y quitarse la vida? ¿No? Como yo te decía, que la esposa decía, no, a él lo han matado, ¿no? Sí, mira, esa es la gran pregunta, Jesús. Y ahora os voy a trasladar yo una pregunta a vosotros, bueno, a vosotras voy a trasladar una pregunta, ¿no? Es lo que yo siempre cuando doy talleres y cursos en las universidades o a la policía, ¿no? Que me hacen esa siempre pregunta, ¿pero cómo va a ser? Si era un tío inteligente, era un tío culto, era un tío con dinero, era un tío con estudios. ¿Os ha pasado o conocéis a alguna amiga que le haya pasado que haya tenido una relación de pareja absolutamente destructiva? Sí, ya sé por pero que dónde va. estaban absolutamente enamorados y que no había manera, por mucho que tú le dijeras. Todos conocemos algún caso así. Todos de fuera lo ven, menos la persona que está involucrada. Sí, sí, sí. ¿Por qué Pues, ocurre eso? Porque las sectas te captan por el lado emocional. Todas. Entonces, la secta te va a ofrecer el producto que tú quieres. Si tú lo que quieres es, no sé, vender seguros, vas a tener una secta que vende seguros. Si lo que quieres es una secta que practique yoga, tú la vas a tener. Pero luego por donde te van a atar es por el lado emocional. Tú formas parte del grupo, eres de nosotros y te acabas enamorando de la secta. Entonces, cuando te enamoras, te ciegas. Y te conviertes en un absoluto inútil y eres capaz de soltar dinero, tu tiempo, recursos, cabrearte con el resto de tu familia, con el resto de tu entorno. Así funciona para la secta. defender ese enamoramiento, ese amor que Así siente. funcionan las sectas. Son una especie de amor destructivo de los que todos o lo hemos vivido o conocemos a alguien que lo haya vivido. Y luego además, por lo poquito que yo sé, la mayoría de las sectas tienen todas un factor sexual brutal, ¿no? O sea, Las sectas tienen que controlarte, entonces en la mayoría de las ocasiones, ¿cómo sueles controlar mucho a una persona? Pues con el sexo, ¿no? Hay parejas destructivas donde a quien controlan a la otra persona, sea hombre o mujer, es con el sexo. Entonces las sectas no son tontas, saben que si controlas la actividad sexual de una persona, estás controlando sus emociones también. Tienes enganchado ahí por esa parte. sí, pero con relaciones de padres con hijas, hermanos Puede con ocurrir madres. la promiscuidad o lo contrario, la castidad absoluta. O sea, hay sectas, y todos conocemos muchas sectas, donde lo primero que hacen es te corto la actividad sexual y así ya te estoy controlando. O lo contrario, te voy a dar todo lo que no te da la sociedad normal. Félix, todo esto, o sea, todo en este libro, La matanza de los Alexander, el crimen del siglo, de Félix Ríos y Román Morales, que yo recomiendo a los espectadores porque el mundo del crimen es apasionante, tan apasionante como terrible, pero en este caso estamos hablando de un crimen acaecido en Santa Cruz de Tenerife, en Santa Cruz, en el centro de la ciudad. Y yo Pobre creo gente que que viven en lo alto del escudo, ¿eh? Cuando vean el programa. yo creo- Yo llegué a hablar con la señora que vive en el piso. No digas el piso. Llegué a hablar con la señora que vivía en el Yo piso. creo- Imaginaos cuando le llegó la carta. Me gustaría entrar al piso para ver. Y sabía ya la, de él. No, ya la pero- señora era venezolana y entonces empezó a averiguar a partir de ahí. no Porque sabía. vivía con su hija ella sola. qué terrible el susto de la Le pobre di- mujer, ¿no? La verdad que yo lo siento de veras por esa señora. Ahora me río, ¿no? Pero Sí, es terrible. Pero me siento Es de- Claro, terrible. porque si no eres de aquí no tienes... Sí. Bueno, yo no lo sabía y tampoco. evidentemente soy el de aquí. casero no le contó nada. Lo primero que Claro. hizo fue llamar al casero, que era, vamos, el casero. El casero diría, "Ah, yo no sé de qué me ese estoy piso hablando". pertenece a yo creo que a la misma familia de. Y pedirle un descuento Imagínense automáticamente. el casero le dijo que vamos, que no quería saber nada del asunto, que no. Yo no quiero preguntarte, Félix, porque Pero pregúntamelo. Como yo soy autor también, aunque en mi caso Mi pregunta de es, ¿por novela qué tu peluquero se suicidó en Suiza? Eso. yo ¿Qué salgo pasó que- contigo, Jesús? yo lo único que sé es que yo estuve sonado durante un montón de meses preguntándome qué había llevado a mi amigo A Paco, tu yo lo peluquero. conocía- ¿Y dónde te ibas a cortar el pelo? Pero por ti? además, pero tú piensas, pero tú dices, bro, un tío, ¿cómo lo capta? no? Imagínate Pero la yo- mujer que estaba ajena a todo eso, viviendo con él, y, Ya. y tú dices, ¿cómo pude no verlo? ¿Cómo pude Ya, no percatarme? porque no se ve. Al final tenemos que ponerle humor a Mira, estas cosas. porque si no- yo, Félix, no me puedo resistir a dar un salto en nuestra conversación, porque además te he escuchado hablar del asunto que te voy ahora a comentar. No me puedo resistir a tenerte aquí, y yo creo que haría mal porque no transmitiría esta oportunidad o sea, no haría que nuestros espectadores aprovecharan la oportunidad también. Cuenta. Y mis compañeras de programa. Cuenta, Jesús. Sé que conoces muy bien el terrible crimen de Alcácer, de las 3 niñas, a las pobrecitas que las asesinaron después de torturarla de manera terrible. Te voy a hacer una pregunta. Yo creo que todo el mundo en España sabe más o menos qué pasó, pero realmente lo que nos han contado se acerca a la realidad o no se acerca a la realidad. Mira,
varias cosas. Te acabo de largar un Como decía, no vea, porque no, eso bien. no es... No, me gusta que me hayas hecho la pregunta. Como decía ya, yo siempre digo, como decía ya que el Destripador, vayamos por partes, ¿no? Wow. Y entonces, Primera primera parte. Bueno, yo te agradezco el cumplido, Jesús, tú eres un gran escritor. Yo solamente soy un criminólogo que escribe, ¿no? Y lo digo siempre porque es verdad. O sea, yo cuando leo gente que son escritores y leo lo que yo escribo y digo, esta gente sabe escribir y yo no. Yo tengo historias que contar, pero no tengo la habilidad de contarlas como la tiene gente como Jesús, que son para mí admirables, ¿no? Sobre todo en el género histórico que a mí me apasiona, ¿no? Reverte y muchos otros, ¿no? Esa es la primera parte de lo que te quería decir. Lo segundo, la diferencia que hay en muchas ocasiones entre un contertulio, un supuesto experto que llevan a la televisión o a la radio, y en mi caso, que yo escribo, pero yo soy perito judicial, o sea, yo trabajo los casos. Yo de los casos de los que hablo porque los conozco, porque los vivo en primera persona, porque voy a los juzgados, porque hago informes, porque los defiendo en sala, voy a los juicios. Y entonces el caso del Alcácer siempre ha sido un caso controvertido de los últimos 30 años en España, ¿no? Recientemente, ciertamente, como dices, yo tengo una asociación de carácter forense que se personan casos sin resolver, actuamos con nuestros abogados y podemos revisarlos, ¿no? Y la jueza de Alsina, en este caso, autorizó que después de 30 años, esto no tiene hito en España, una asociación se persona en un procedimiento y haga una revisión de todas las pruebas que dejaron todas esas incógnitas de las que has mencionado. Yo creo que en España todo el mundo tiene una idea de lo que cree que pasó, pero seguramente ninguna de esas ideas es acertada del todo. ¿Por qué? Porque las ciencias forenses de los años 90 eran un absoluto desastre y las cosas y las investigaciones se llevaban de una manera diferente a como se llevan hoy en día. Creo que los próximos meses, con pruebas que hemos pedido y que se han acordado y que estamos practicando, vamos a despejar muchas dudas del caso Alcácer. Creo que no va a haber tanto misterio como el hablar popular y las televisiones en los años 90, que era cuando empezaban las privadas, empezaba el canal Nou, que era la autonómica de Valencia, difundieron, ¿no? Hubo mucha leyenda negra, pero es verdad que hay cosas que nunca se aclararon, ¿no? Y que son espacios negros que estamos rellenando. Yo creo que no te puedo decir qué es lo que va a pasar, porque tienen que llegar los resultados de muchas pruebas. De hecho, te digo que el domingo cojo un avión y me voy a inspeccionar los coches que están todavía en depósito en Valencia, ¿vale? Y no sé lo que me voy a encontrar. Sé lo que se ha encontrado la Guardia Civil y no sé lo que me voy a encontrar yo. Entonces, cuando pase todo eso, te podré dar más datos. Sí te digo que posiblemente el crimen fue bastante más simple de lo que la gente cree. Habrá algún ingrediente extra que no conocemos, por supuesto, pero no hay una trama alrededor de gente de poder. Normalmente las explicaciones más simples suelen ser las más habituales en los crímenes, ¿vale? Lo que pasa es que cuando los casos no se investigan bien, cuando las pruebas forenses no se hacen bien y cuando a veces la prensa, que lo sabemos, tergiversa las cosas, se crea un agujero tan grande donde cualquier teoría hay que rellenarla con más cosas. Claro, tú lo rellenas, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? Imagínate, te voy a poner un ejemplo que posiblemente de una incógnita que se va a despejar en las próximas semanas. La gente dice, no hubo ningún vestigio de que las chicas estuvieran dentro de el Opel Corsa de Ricard, ¿no? Bien, realmente esa no es la afirmación. La afirmación es, no se ha conseguido demostrar con ningún vestigio forense que las chicas hayan estado allí. ¿Qué pasaría si hoy en día, con reveladores como vemos en la televisión, cuando vemos que los de CSI echan luminol, ¿no? Que antes nadie sabía lo que era el luminol, y con luces ultravioletas empiezan a buscar en los coches y de repente aparezcan manchas de sangre? Es que eso en los 90 no se hacía. En los 90 la policía llegaba allí, miraba y decía, yo creo que esto es una mancha. Bueno, pues recórtala y la enviamos al laboratorio. Un laboratorio que tenía un test de sensibilidad a la sangre entre 1 a 100, pues con un nivel de 3. Y hoy en día tenemos un nivel 90. O sea, un nivel de 3 y era un nivel 90. Imaginaos, es una metáfora, ¿no? Sí, entonces, pero bueno, una diferencia. Claro, si tú vas sumando todo eso a una investigación que la ponen en la televisión día a día, todo lo que está sucediendo en Valencia, que te digo una cosa, Jesús, nosotros hablamos de los crímenes de la Canarias profunda, ¿no? Yo he conocido muchos, he llevado aquí muchos casos, Marisa Hernández en San Juan de la Rambla, Urbana Ramos en el sur, hasta hace poco estuve en el caso del alemán que mató a sus hijos, a su hijo y a su mujer en una cueva en el sur, ¿vale? Unos crímenes muy rústicos. Pues ya si os vais a Valencia, al interior de Valencia, alucinaríais, ¿no? Porque yo siempre le digo a los peninsulares, con todo mi respeto, y mi padre es peninsular, yo siempre les digo, mira, lo bueno que tiene Canarias es que el pueblo más recóndito está a media hora de la costa de una zona turística, ¿no? Claro. Con lo cual tenemos un contacto con la cultura, entre comillas, de fuera, con un centro comercial, pero es que en la península, en los años 90, había pueblos en el interior, en Valencia, que la gente no hablaba castellano, que la gente iba a trabajar a la Albufera y había una patrulla de la Guardia Civil para 7 pueblos, que distaban 50 kilómetros. ¿Pero con eso qué quieres decir? Pues que los recursos y el nivel investigatorio de los años 90... No tiene nada que ver. Mira, el primer libro que yo escribí
Para que te hagas una idea, se llama ¿Qué pasó en Macastre? ¿No? Fue un triple asesinato antes de los de Alcácer, ocurrido en una localidad que se llama Macastre en el año 89, en el interior de Valencia, ¿vale? La primera diligencia de ese expediente de un guardia civil es: hemos encontrado a una chica de 16 años con signos de haber muerto y de actividad sexual. Hasta ahora no hemos podido identificarla, pero hemos cotejado su descripción física con el total de denuncias desde principios del año 80. En total estamos hablando de 1 año y medio. Entre todas las denuncias de mujeres con la misma descripción física a las que se le ha dado curso. ¿Y sabéis cuántas denuncias había? 39 denuncias. 39 mujeres desaparecidas con ese aspecto físico. Madre mía. En Valencia en 1 año y medio. Viva la ruta del bacalao. Eso era la famosa ruta del bacalao. Eso era finales de los 80, principios de los 90 en la Valencia. Fiestas con menores, discotecas prohibidas por ahí, droga a raudales, pantanos donde se sabía que aparecían prostitutas muertas, mujeres que desaparecían y no se sabía de dónde las habían traído, ni de dónde habían venido, ni las podían identificar, chavales de ambientes marginales que aparecían sus cuerpos, bueno, pues habrán muerto de sobredosis y no se sabía ni de quién eran, no había base de datos de ADN. O sea, eso era la Valencia profunda. Pero volviendo a la de las niñas de Alcácer, esto sucedió hace 30 años, ¿verdad? Más o menos. Sí, en el 92. Y en 30 años, durante estos años, no se ha seguido investigando. En 30 años, o sea, desde que terminó el juicio, que fue en el 96, pero bueno, antes de que terminara el juicio, no se ha practicado absolutamente ninguna prueba de carácter forense. Lo único que se han hecho han sido comprobaciones para ver si se localizaba Anglés, que es el gran evadido en esta historia, ¿vale? ¿Y por qué crees que escapó y por qué se fue? Hombre, se fue porque le iban a dar casa. Evidentemente era el sospechoso principal porque la banda eran Ricard Anglés y un hermano de Anglés, el Mauri. Y entonces, a través de la confesión del propio Ricard, que es por lo que al final se le condena, se sabe que Anglés posiblemente tuvo un papel protagonista, ¿no? Porque Anglés era el que manejaba el cotarro siempre. A mí, yo siempre he pensado que según lo que se dijo entonces, las torturas que sometieron a las niñas fueron terribles y que si eso no podía corresponder a 2 delincuentes comunes. Sí, y que incluso se hablaba de que se podía haber grabado eso, cintas de esas que llaman snap, que venden y tal. Eso de momento se sigue sin saber o ya hay más pistas. Eso fue una idea que surgió en un determinado momento, que alguien la lanzó, y jamás en la vida ha habido ningún tipo de indicio que demostrara que eso ocurrió así. Sobre la constante coyuntura de unos delincuentes comunes serían capaces de realizar esas torturas a unas chicas, violarlas y asesinarlas y esconder los cadáveres, ¿no? Parece que es como un crimen maquiavélico. Y la realidad es que sí pueden porque nadie conocía en el fondo cómo era Anglés. Anglés había torturado a una yonki pues hacía 2 años antes, ¿sabes? Y a unos límites insospechados. De hecho tuvo un juicio, yo hablé con el abogado de uno de los coacusados en ese asunto, que es la única persona que ha visto a Anglés en un juicio, junto a Ricard, y él me decía, bueno, que se notaba que Anglés era el que cortaba el bacalao y Ricard, sí buena, y era un tipo que daba miedo, ¿no? Yo llegué a tener información directamente del abogado de Anglés en aquella causa, que era un par de años antes, que directamente me decía, yo cuando iba a prisión a hablar con el tipo, me daba terror, porque a todo el módulo lo tenía el tipo dominado. Era un tío que tenía una capacidad de dominación. La gente se cree que los delincuentes comunes, o los que creen que son delincuentes comunes, no tienen un pasado, no tienen una vida, no han vivido situaciones que los vuelven tremendamente violentos o tremendamente resentidos ante el sexo con las mujeres. Y en el caso de Anglés es así. O sea, el perfil encaja. Ahora vamos a ver si todas las piezas encajan. Que puede que sí, puede que no, ¿eh? Vamos a ver lo que nos dice las pruebas. Tendrás que venir a contarnos luego ya cuando saque... Lo que se pueda contar. Lo que descubramos. Contar. Quiero decir, yo lo cuento todo, pero... ¿Y el crimen perfecto existe? Existe la investigación imperfecta. La investigación imperfecta. Existe la investigación imperfecta. Pero si quieres no quieres un día hablamos de un crimen para mí perfecto que se cometió en Las Palmas de Gran Canaria por parte de una asesina, para mí una asesina en serie, María Ángeles Molina alias Angie, que lo logramos reabrir pero no se consiguió condenar cuando y lo conseguimos reabrir cuando ella ya estaba condenada por el asesinato de otra persona en Barcelona, ¿vale? Y si quieres hablamos de ese caso. Por si algún día queréis matar a alguien, os explico cómo hay que hacerlo. Pues si Jesús no paga bien, pues directamente la palabra. Sí. Nadie se va a enterar, ya lo estas mis queridas compañeras
están aquí conmigo los miércoles por amor al arte, te lo aseguro, aquí. Yo vengo por aquí por amor al crimen. Mira, nos tenemos que ir ya porque ya hemos llegado. ¿Cuánto nos queda, Cristo? Ya hemos terminado. Apasionante. Pero oye. te tomo por la Maravilloso. palabra. En un par de programas así nos cuentas cómo ha ido el libro, cómo va la venta y demás. En un par de... Porque ya no me quedo las ganas de saber qué pasó con este crimen que nos acabas de apuntar. Ese ¿Y crimen de cualquier otro? Perfecto. Yo encantado de hablar con vosotros, pasar aquí un ratito. Pues te tomo por la palabra y se me viene a la cabeza una cosa que quiero comentar contigo y que nos cuentes ante las cámaras. Que me viene a la cabeza por lo que tú has dicho. Muchísimas gracias. No, Feliz placer. por estar con nosotros Un hoy aquí. placer. Feliz Ríos. Yo les recomiendo, queridos espectadores, La matanza de los Alexandres, el crimen del siglo, Félix Ríos y Román Morales, crimen terrible ocurrido en Santa Cruz de Tenerife el 16 de diciembre de 1970, anteayer, en el centro de la ciudad. Y aquí se van a enterar de cosas espeluznantes, pero fue la realidad. La vida. En fin, muchísimas gracias, Sandra, Un placer. Manuela, Norma. Gracias. Muchas Venga. gracias, Félix. A vosotros. Gracias, Cristo, nuestro técnico. Bueno, pues hasta el próximo día. Muchas gracias por estar ahí.